dato llamativo que yo les adelantaba hace unos minutos. 4 millones de personas están en situación de pobreza extrema aquí en nuestro país. Es una cifra que mejora respecto al año pasado, pero sigue siendo alarmante según la última encuesta de condiciones de vida. No son pobres de necesidad, pero hay un 9% de la población que tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes. No se llega, con el sueldo mínimo no, yo creo que no llegamos. Me cuesta llegar a final de mes porque no tengo un trabajo fijo. Contando casi cada céntimo, cualquier gasto imprevisto supone un problema para el 35% de los hogares. Lo que pues logro hacer es para pagar lo que es la habitación. Imposible pensar siquiera en disfrutar de una semana de vacaciones. La amiguita que haya ganado no me la puedo gastar en unas vacaciones. De eso sabe mucho en esta familia de 10 miembros. ¿De vacaciones? ¿Qué va? Ni loco. Los 3 adultos que trabajan en la familia son mileuristas. Siempre tenemos que tirar de tarjeta o de préstamos con la tienda. La tasa de pobreza ha bajado porque muchas familias han conseguido mejorar su situación económica gracias a las medidas de apoyo. Medidas como las que supone el escudo social, el ingreso mínimo, todo lo que es el salario mínimo, también la subida progresiva que va habiendo. La peor parada es la tasa de pobreza infantil, que empeora. Sí, tengo la niña de 1 año y medio y está ayudando con pañales, leche. Casi 3 millones de menores de 16 años están en situación de vulnerabilidad. Pues esta es nuestra realidad. Cristina Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Israel Remuñán, bienvenido. Gracias. Bueno, son los datos llamativos que mejoran, pero ojo, es que hay 4 millones de personas en pobreza severa, 19 en riesgo de pobreza o exclusión. Lo más preocupante, yo creo, de este dato es que muchos son trabajadores. Sí. Es decir, de estos 4 millones que están en riesgo de pobreza, muchos tienen su trabajo, se levantan por la mañana, a las 7, a las 8 de la mañana, para ir a currar, vuelven tarde, con lo cual tampoco pueden estar a veces mucho tiempo con sus hijos, ¿no? Y luego son pobres, están en ese margen, ¿no?, de los 4 millones, ¿no? Y es lo verdaderamente preocupante, ¿no?, la precariedad de los que sí que tienen trabajo, por supuesto también los que están en paro, los jóvenes que no tienen acceso a un empleo y todo esto, ¿no? Es importante, yo creo, evidentemente hay que esforzarse en ese escudo social, tenemos que tener un gran escudo social propio del país en el que estamos, que es un país, pues, es un país de puntero de la Unión Europea. Solo que llama la atención, ¿no?, escuchar a la clase política, hablar de que España va como un cohete, que vamos como un tiro, y luego tienes estos datos, ¿no? ¿Cómo es posible que España encabece el crecimiento del PIB de la Unión Europea, la previsión del Banco de España sea de crecimiento, y luego vemos que este índice va más? Es decir, que siga habiendo pobreza en España o gente en riesgo de pobreza, y sobre todo trabajadores pobres, que es lo preocupante de verdad. No sé, da que pensar. Y vamos a ir a lo que eso supone para las familias. Si tú ya alcanzas, o sea, tú trabajas, ¿no? Es decir, si yo ya tengo un trabajo, ya tengo cierta estabilidad y no soy capaz de llegar a fin de mes, ¿qué nos provoca? Que además es uno de los datos que ha salido del informe, que las familias con niños y los propios niños son los que están aumentando este margen de pobreza, aunque la tasa global ha bajado. Pues ¿qué fomenta? Pues que los niños, o sea, si ya tenemos un problema de natalidad en este país, uno ve estos datos y dices que no puedo tener niños. Si yo trabajo, no llego a fin de mes y encima voy a condenar a mi hijo a ser pobre, ¿cómo voy a tener familia? Pues mejor, con lo poco que tengo me mantengo yo y no tengo hijos. O sea, no solo la tasa de natalidad baja por una cuestión de egoísmo, de que la gente quiere vivir el carpe diem o porque ahora mismo socialmente hay presión o demás, sino también porque tú estás condenando a tu hijo a que sea pobre. ¿No? No sé si me entendéis. Sí. Esto es una presión de estructura social muy grande también. Yo aquí hay un tema que es que a mí me chirría, ¿no? Cuando vez que lo escucho, ¿no?, cuando se saca pecho de la cantidad de beneficiarios, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, ¿no? Es como, hemos llegado, que está muy bien, ¿eh? Hemos llegado a tantos millones de personas o a tantos miles de personas, ¿no? O con las subidas del salario mínimo, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, todos estamos de acuerdo con que se sube el salario mínimo. Si es, pues, a través de acuerdos, que no vayan a reventar las empresas por dentro y que pueda cada vez más gente, pues, llegar a fin de mes de la mejor forma. Estamos todos en ese barco, ¿no? Pero cuando se saca pecho de beneficiarios de ingreso mínimo vital, en el fondo la realidad que esconde es que hay muchísima gente cada vez más en España que necesita ese ingreso mínimo vital, ¿no? Eso es. ¿Quiere decir que hay que quitar el ingreso mínimo vital? No, claro que tiene que estar, y tiene que estar cada vez más fuerte, y hay que dar cobertura, y tiene que haber ese escudo social, pero sacar pecho
de algo que claramente te deja claro que la economía no va tan bien, sino que hay mucha gente que es pobre. Y luego que si tenemos la subida del salario mínimo y los ingresos mínimos vitales, pero la vida sigue subiendo, esa subida es absolutamente, es el chocolate del loro. Quiero decir, si la cesta de la compra sigue subiendo, la subida del ingreso mínimo vital es un parche. Lo comido por lo servido. Lo comido por lo servido. Y evidentemente es una cuestión como muy explosiva comunicativamente hablando, pero no es real. No, sin duda. Vamos a preguntarle por ello también a Marina Sánchez Sierra, ella es socióloga y trabaja en el equipo de estudios de Cáritas Española. Marina, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué conclusiones sacáis vosotros de estos datos que estamos dando y de esa encuesta que conocíamos ayer? Bueno, algunas de las ideas ya las estabais transmitiendo, ¿no? Ahí en la mesa de debate. Uno de los elementos que más preocupan es el de la pobreza infantil, que no obstante no podemos separar, ¿no?, de las familias en las que esa infancia vive, y es un elemento clave porque vemos que la tasa sigue subiendo, ¿no? y que estamos hipotecando ahí el futuro de la infancia en el país. Y esto es muy importante tomar medidas al respecto. Y luego hablabais también de lo que desde la Fundación FOESE, desde Cáritas, hemos llamado la ecuación de ingresos menos gastos, que es la clave, ¿no? Porque si los datos son positivos, pero los ingresos suben, pero los gastos suben más que los ingresos, sigue sin salir una cuenta adecuada, ¿no? Entonces ese es otro de los elementos clave. Porque estábamos aquí destacando también, decía Israel, que claro, estamos hablando de pobreza, pero no de gente que está en la calle sin nada, sino gente que tiene a lo mejor su casa alquilada, una habitación, que trabaja pero que no llega a fin de mes. Uno de los elementos que también hay que tener en cuenta es este, ¿no? Que muchas veces cuando en el imaginario, cuando hablamos de pobreza, pensamos en cosas muy concretas y normalmente, o en muchas ocasiones, nos vamos a pensar en las personas que no tienen un techo, que tienen que estar viviendo en la calle, pero la pobreza ya no es solo eso, ¿no? Efectivamente hay personas que tienen rentas del trabajo y que a pesar de sus rentas del trabajo están en situación de pobreza, no llegan a superar ese umbral. En concreto, bueno, en el informe que presentábamos en noviembre hablábamos de un 12% de personas trabajadoras pobres. Entonces uno de los elementos que son claves es el empleo, porque es el principal mecanismo por el que obtenemos ingresos la mayoría de familias, y sin embargo estamos viendo que ya no es tan protector o que ya no es un mecanismo suficiente de inclusión social, que es cierto que tampoco es algo nuevo, ¿no? Que ya llevamos años alertando de esta situación. Claro, estamos hablando, Marina, de estos trabajadores pobres, estamos hablando de esta gente que trabaja, que se levanta por la mañana, que madruga, que se busca la vida para dejar a sus hijos cuando vuelven del cole con alguien, porque ellos siguen trabajando, llegan tarde, pasan poco tiempo con ellos y encima después no llegan a final de mes. Es decir, que van justos y eso que pasan muchas horas trabajando. ¿Cómo afecta la salud mental de una persona? Vosotros tú que eres socióloga, que lo conoces bien, que conoces muchos casos, ¿cómo afecta a la salud mental de una persona que estar trabajando y ver que aún así tampoco te da? Es decir, estar haciendo sacrificios y que no llegas, que sigues estando ahí en ese riesgo de pobreza. Indudablemente tiene consecuencias a nivel de salud mental el conjunto de la situación, ¿no? Por una parte, cómo es el trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Las condiciones en las que se desarrolla ese trabajo ya están impactando. No es lo mismo tener un trabajo, pues oye, que desarrollamos con comodidad, que nuestros compañeros y nuestras compañeras pues nos llevamos bien, que estamos a gusto, que ya de partida estar en un trabajo que, aunque el resto de condiciones fuesen buenas, puede ser que esté impactando. Pero si además se suma todo el resto de elementos que estabas tú destacando, acaba haciendo daño a la salud mental, porque acaba haciendo daño también al conjunto familiar, ¿no? Y de alguna manera se ve dañada la autoestima, ¿no? Porque también tenemos esa idea de que tenemos que tirar para adelante, de que a lo mejor si no lo estamos consiguiendo es porque no nos estamos esforzando lo suficiente, y esto muchas veces es una falacia, pero sí que pone el peso en la responsabilidad individual cuando tendríamos que hablar de una responsabilidad social. Por otro lado, claro, o sea, hay situaciones muy difíciles, de mucha desesperación, que indudablemente acaban impactando emocionalmente. Marina, esto lo estáis notando también en vuestros centros. ¿Sigue aumentando la familia, las personas, pues quizá que llegan solas buscando ayuda en centros de Cáritas?
Sigue llegando gente a Cáritas y seguimos trabajando en dar la mayor cobertura posible y la ayuda que podamos de la mejor manera posible, ¿no? Y personalizando de alguna manera el trabajo que hacemos con las personas que se acercan a nosotras y con las familias, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Pues Marina Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a analizar estos datos que, a pesar de esa realidad que hemos comentado, han mejorado también levemente desde el año pasado, ¿verdad? Sí, eso es. O sea, depende del alcance que miremos en los datos, pues podemos hablar. Es verdad que desde el año pasado, en general, lo que vemos es mejoría, pero como bien estábamos hablando, hay que ir un poquito más allá y bueno, y también ver la serie histórica que nos ofrece datos y una mirada más amplia, porque el cambio interanual muchas veces se queda cortito, ¿no? Para poder encendernos el optimismo o el pesimismo, vaya. Marina, gracias, un abrazo. Muchas gracias.